Muy buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos a este inicio de semana, donde vamos a ver el tema de la semana 15, que se llama cambio de temperatura y sus efectos en los cuerpos. Voy a proceder a compartir la pantalla para ver el tema correspondiente. Aquí lo tenemos y empezamos. Semana 15, cambio de temperatura y sus efectos en los cuerpos. Lo que no se ve en los cuerpos. Aquí vamos a ver la teoría, pero bueno, antes de iniciar con la teoría, la tarea de mañana es el resumen de todo lo que vamos a ver el día de hoy y la actividad activa tus ideas. Activa tus ideas es qué pasa con una esfera metálica. Aquí lo que es para comprobar el efecto de la temperatura en un anillo metálico, se puede realizar el siguiente experimento. Observen el siguiente video y en el que se presentan diferentes comportamientos de una esfera metálica colgada en un soporte. Después de haber visto y analizado el video anterior, respondan las siguientes preguntas. ¿Por qué la esfera no puede pasar a través del anillo? ¿Y por qué la esfera sí pudo pasar después a través del anillo? Aquí en el video van a pasar varias situaciones donde ustedes las van a analizar y van a contestar estas dos preguntas, junto con el resumen de lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, entonces enfocándonos ya en la teoría, es lo que no se ve en los cuerpos. Aquí nosotros tenemos sólido, líquido y gaseoso, que ya vimos la clase pasada, donde este no pierde ni su forma ni su volumen. El líquido solamente pierde su forma, pero no su volumen. Y el gas pues pierde su volumen y su forma, porque sus partículas precisamente pues están muy separadas. Entonces esta figura nos demuestra claramente las posiciones relativas de las partículas en sólidos, líquidos y gases. Y esto es lo que nos dice, que tenemos por aquí pues las partículas, cómo se comportan en los sólidos, líquidos y gaseosos. Entonces, dice aquí, en el primer acercamiento al modelo de partículas, el término partícula se usa con el sentido de algo microscópico y tan pequeño que no se puede ver. En el caso de cuerpos concretos, puede ser un átomo, una molécula o un ion. Por ejemplo, en el caso del agua, las partículas son sus moléculas, igual que para los gases. Por ejemplo, el agua es H2O o el oxígeno es O2. Sin embargo, los metales no están hechos ni de moléculas ni de átomos. Su estructura es más específica y se va a considerar al hablar de fenómenos eléctricos. Entonces, para líquidos y gases, pues se consideran átomo, molécula o ion. Y para sólidos o metales, eso los veremos posteriormente. Muy bien. Alguien, por favor, que me ayude a leer lo del movimiento de las partículas y la temperatura. ¿Quién gusta Yo, apoyarme? Adelante. movimiento de partículas y temperatura. Como ya se mencionó, la temperatura de los cuerpos se relacionan con el movimiento de las partículas. Al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad de las partículas. En caso de los sólidos, eso significa que las partículas oscilan con mayor frecuencia y amplitud. El caso, el caso contrario ocurre cuando la temperatura disminuye. Las
menor velocidad. Hay como visibles en la forma de los cuerpos en la relación con los cambios microscópicos debería a la velocidad con la que mueven las partículas. Si las hay, son más visibles en caso de los gases. Muy bien, muchas gracias. Aquí observamos que entonces si aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de las partículas. Si disminuye la temperatura, disminuye la velocidad de las partículas y esto se aprecia más en los gases. Luego en los líquidos y en los sólidos, pues apenas se percibe o prácticamente no se percibe. Muy bien. Ok, entonces vamos ahora a expansión y contracción térmica de los gases. En este caso, vemos las definiciones. Expansión térmica es el aumento de longitud o volumen que sufre un cuerpo debido al aumento de la temperatura que provoca cualquier medio. Por lo tanto, contracción térmica es la disminución de longitud o volumen que sufre un cuerpo debido a la disminución de la temperatura que provoca cualquier medio. Entonces, si nosotros a un cuerpo lo calentamos o aumenta su temperatura, entonces se expande o se dilata. Por el contrario, si disminuye su temperatura, el cuerpo se contrae o disminuye su volumen y su tamaño. Esta propiedad es muy importante en todos los cuerpos porque debido a esto, pues se ha utilizado en la industria de la construcción, en la industria metálica, en la industria del ferrocarril. Todas estas propiedades se han utilizado para evitar accidentes y para que se puedan desarrollar los proyectos que se estén realizando. Por ejemplo, en una vía de tren, los rieles no son continuos, porque si fueran continuos con el calor del sol se calentarían y si observamos la figura 15.9 se deformaría la vía por dilatación térmica, entonces crecería el tamaño del riel un poco y entonces se deformaría el riel y por lo tanto el tren se descarrilaría. En cambio, debido a esta propiedad y los ingenieros que la tomaron en cuenta, hicieron este esquema que se llama junta de dilatación en la figura 15.9b. Aquí podemos observar que los rieles no son continuos y hay una distancia entre ellos que permite que si se llama junta de dilatación, que cuando el sol calienta el riel y aumenta de tamaño, entonces aquí estas dos crecen, se juntan, pero no se deforman. O sea, que tienen el espacio para que se pueda dilatar el metal. Gracias a esta propiedad, pues tenemos los ferrocarriles y por lo tanto, pues no se descarrilan, ¿no? Se descarrilan por otras cosas, por exceso de velocidad o porque no hicieron los cambios de vías y chocan los trenes. Muy bien. También nosotros tenemos por acá que los puentes metálicos también se expanden con el aumento de la temperatura. Para evitar que un puente metálico se quiebre, las conexiones entre sus segmentos con la tierra firme deben hacerse de tal manera que se permita su expansión térmica durante los días calurosos. Aquí tenemos en la figura un ejemplo de un puente metálico donde todas estas estructuras pues tienen sus espacios, sobre todo en la tierra, aquí en el contacto con la tierra, para que cuando haga calor pues se expande el metal y tenga la oportunidad de extenderse sin deformar el puente o sin levantar
el piso. Eso también se utiliza en las construcciones de puentes metálicos. Y por último, tenemos también que también se debe tomar en cuenta la dilatación térmica, por ejemplo, de las amalgamas para los dientes. Tanto la amalgama como el diente deben de tener el mismo grado de expansión y contracción térmica, porque los cambios de temperatura en la boca pueden ser grandes. No es raro, por ejemplo, que un poco después de comer una sopa caliente se antoje comer un helado, pero si la amalgama se expandiera más que el diente, podría romper el diente. Y si la amalgama se contrajera más que el diente, se podría salir de su lugar. Entonces, los dentistas pues también toman en cuenta esta propiedad para poner las amalgamas en los dientes que tienen picados sus dientes. Y por último, pues tenemos por aquí una serie de videos que voy a dejar ahí en la plataforma, donde pues son los videos de apoyo para ver la esfera metálica colgada en un soporte, enfriar un globo con nitrógeno líquido, dilatación térmica de una barra de aluminio, la diferencia entre el calor y la temperatura, contracción de bola de bronce por cambio de temperatura y dilatación térmica. Vamos a ver ahorita la diferencia entre calor y temperatura. No se escucha, maestro. Profe, ni se oye nada, profe. ¿Se oye nada? No se escucha. ¿No se escucha nada? No. Bueno, vamos a verlo porque voy a quitar mi cámara, pero vamos a verlo porque aunque no se escuche, aquí por ejemplo dice, el calor es energía que se transmite de un cuerpo a otro y al hacerlo puede elevar o disminuir la temperatura de un cuerpo. Pues vamos a leer y a observar lo que sucede. Voy a quitar mi cámara para que podamos nosotros ver el video y ojalá y se escuche, y si no, pues leemos lo que aquí dice, ¿sale? Muy bien. No compartió el audio. Es que tiene que compartir audio, maestro.
Muy bien. Acabamos de ver un video complementario donde explican la expansión térmica o dilatación y la contracción térmica, donde además se pudo observar ahí que se puede construir un termómetro casero con las indicaciones que ahí se dieron. Entonces, este video, bueno, aunque ustedes a lo mejor no lo pudieron escuchar, todo lo que se decía pues estaba escrito en la parte de abajo con subtítulos y se podía entender perfectamente en qué consistía este video o esta práctica. Muy bien, vamos a ver por último este video que se llama dilatación térmica, para que por favor pongan atención. Si no hay sonido, pues me indican y yo lo puedo explicar. No se oye. Ok, aquí podemos observar que el pavimento se deforma y algunas puertas no podemos abrirlas o cerrarlas cuando hace mucho calor. Lo mismo sucede con una plancha o un horno cuando se calientan y no podemos apagarlo. Todos estos son ejemplos de dilatación térmica. Cuando se calientan, pues se deforman y se llama dilatación lineal de los sólidos. Aquí están armando un experimento con diferentes materiales. Una barra metálica se sostiene en un soporte universal y con un transportador vamos a ir midiendo su dilatación térmica. En el extremo del tubo hay una aguja que al estar calentando el tubo, la aguja se va a empezar a mover. Aquí observamos que al estar calentando el tubo, ya Maestro, están rayando la pantalla. Ah, qué caray. Los niños graciosos ya empezaron a... Todo lo rayaron, maestro, de rojo y de negro. Sí. Perdón, profe, se rayó solo, o sea, Está bien. Si fue un accidente, no hay perdón. problema. Aquí tenemos otro experimento de dilatación con estos materiales y ahorita vamos a observar. Se llenan dos botellas, una de agua y uno de alcohol con color. Y se pone en un soporte universal y se sumerge en una olla con agua caliente. Observamos aquí que el fluido al calentarse pues empieza a subir por el tubo. Este es un calentamiento indirecto
para que no truenen los recipientes, y se puede decir que es un baño María. De calientas agua en una olla, luego sumerges un recipiente con agua coloreada para poder ver cómo se va subiendo el nivel cuando va aumentando la temperatura. Aquí se observa el experimento con la olla caliente, y lo mismo hacemos con el alcohol, pero el alcohol sube mucho más rápido. Sube más rápido porque el punto de ebullición del alcohol es mucho más bajo. El punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados y el punto de ebullición del alcohol es como de 68, 70 grados. Ya vimos en sólidos, líquidos, ahora vamos a ver en gases. Si nosotros tenemos un gas dentro de un recipiente y lo empezamos a calentar o aumentamos su temperatura, pues vamos a observar que sus componentes se dispersan más rápidamente alrededor, dentro del recipiente. Agua fría, agua caliente, y vamos a meter el recipiente en agua caliente y observamos que el globo se empieza a inflar debido al movimiento de las partículas del aire que se calientan. Ahora lo metemos en agua fría y las partículas dejan de moverse y por lo tanto el globo se desinfla. Con esto terminamos, ya le voy a parar aquí. Y con esto terminamos los ejemplos de dilatación térmica en sólidos, líquidos y gases. Recordándoles que la tarea es el resumen de la página 126 en adelante, de la semana 15, cambio de temperatura y sus efectos en los cuerpos, y además activa tus ideas. ¿Qué pasa con una esfera metálica? Los videos, obviamente, se los voy a dejar aquí en la plataforma para que ustedes los puedan revisar, y nos vemos el próximo miércoles. Adiós, maestro. ¿Vale? Que Maestro. descanse. No. Que Dios lo bendiga. Ay, igualmente. Adiós. Adiós. Ay, adiós. Adiós.